Bendiciones, Yahweh te bendiga, ¿cómo estás? Shabbat Shalom, buen reposo para todos, damos gracias al Padre, estamos en el séptimo día de reposo, otro viernes más donde tenemos mensaje, palabra de vida, de ministración de parte de nuestro Padre. Así que damos gracias a Yahweh por su amor, por su misericordia, por estar sirviéndole en cada lugar, en cada país donde el Padre abre puertas. Ahí estaremos llevando su palabra de vida, edificación, de bendición. Así que bienvenidos a todos. Vamos a iniciar entonces con este mensaje. Vamos a hacer una oración al Padre, entregando en sus manos este mensaje. Damos gracias al Padre por el Ministerio de Senda Antigua, por todo lo que el Padre está haciendo, por cada mensaje, por cada clase de la escuela, por todo lo que Él hace. Él es bueno, su misericordia se renueva cada día. Y estamos aquí en vivo, estamos aquí en el Ministerio La Senda Antigua, Luz a las Naciones, gracias a su amor, a su misericordia, a su espíritu. Así que bendecimos su nombre, bendecimos este día y bendecimos su palabra que hoy va a estar siendo predicada. Así que bienvenidos a todos, que el Padre les bendiga a través de las redes sociales, a través de Instagram, Facebook y YouTube. Eric Tiseira, Ministerio de Senda Antigua, Luz a las Naciones. Así que vamos a comenzar el mensaje de hoy. Vamos a tener un mensaje excelente, un mensaje muy bueno que el Padre me dio hace ya tiempo atrás, que tiene que ver con el matrimonio, que tiene que ver con el noviazgo, que tiene que ver con la familia. Un mensaje excelente que van a aprender mucho. Así que damos gracias al Padre por esta palabra. Oramos y damos gracias. Gracias, Padre, te damos por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por el Ministerio de Senda Antigua, por este día tan kadosh, tan santo que tú has determinado. Que este mensaje sea un mensaje de bendición para todo aquel que lo escuche, que pueda ser bendecido, que pueda entender realmente tu palabra, tu verdad, y puedan caminar en la senda antigua, puedan caminar en tu voluntad. Ministra cada vida, cada corazón, ministra las mentes, que tu espíritu llegue a lo más profundo de cada uno de tus hijos, de cada uno de tus hijas, que ellos puedan ser ministrados en lo más profundo de su alma. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es un mensaje excelente que tiene que ver con una sola carne. Así se llama el mensaje de hoy, una sola carne. Y este mensaje va directamente para aquellas personas que están solteras, solteros, que están de novio, en pareja, o están casados, o se divorciaron y se quieren volver a casar. Es decir, que este mensaje es un mensaje para todo tipo de personas. Este es un mensaje que el Padre me lo dio hace ya varios meses atrás, pero para que yo lo pueda entender, para que yo lo pueda experimentar, madurar y tenerlo presente en mi vida, me llevó años. Años comprenderlo, años entenderlo, que no me enseñó ni la iglesia, ni un pastor, ni un estudio bíblico, me lo enseñó el Padre Celestial. Me lo enseñó Yahweh a través de su Espíritu. Entonces el mensaje de hoy es un mensaje que tiene mucha riqueza espiritual, tiene mucha verdad bíblica. Y oro al Padre en el nombre de su Hijo que a través de su Espíritu te des luz y entendimiento con respecto a este tema. Porque muchas personas cometen el error de formar familia, de casarse, de ponerse de novio con personas que no llegan a ser una sola carne, con personas que no llegan a ser uno. Porque cuando habla las Escrituras sobre una sola carne, está hablando de ser dos en uno, y eso es un verdadero matrimonio. Eso es una verdadera familia. Por eso este mensaje es un mensaje tan profundo
que espero que a través del Espíritu del Padre te lo revele y lo puedas entender qué es realmente un matrimonio. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, muchas veces cuando uno conoce a alguien y va a una iglesia católica, cristiana, lo primero que hacen es mandarte a casar. No, se tiene que casar, se tiene que formar familia, tienen que estar en bendición, no pueden estar en pecado y tantas cosas más que nos dicen en las iglesias, en ministerios, en diferentes lugares, que muchas veces nosotros nos casamos y no estamos enamorados, nos casamos por presión, nos casamos porque nos dijo el pastor, porque nos dijo el ministro, y realmente llegamos a ese lugar tan importante que es recibir la bendición de Yahweh a través de un siervo, a través de un pastor, de un ministro, y nos damos cuenta que tanto la persona como nosotros no llegamos a complementarnos y a ser una sola carne. Por eso vamos a entender el mensaje de hoy de una manera totalmente diferente a la que escuchaste alguna vez en la iglesia. Lamentablemente, este mensaje que vas a escuchar hoy no se da en las iglesias. Este es un mensaje que miles y miles y miles de iglesias en el mundo tendrían que escuchar. ¿Por qué? Porque esto evita muchos divorcios, evita muchos dolores de cabeza, evita muchas infidelidades, evita mucha soledad, etc. Entonces, cuando hablamos de una sola carne, estas son las palabras que nuestro amado Padre Celestial determinó sobre el ser humano. Yahweh, que es el nombre del Dios de los cielos y la tierra, el Dios de Israel, que es transliterado el yo soy el que soy, no hay otro como él. Así él se presenta delante de Moisés en Éxodo 3, delante de la zarza ardiente. Por eso le decimos Yahweh, que es su verdadero nombre en hebreo. Yahweh, en el principio de su creación, crea los cielos y la tierra por medio de su Hijo. Por eso toda la creación, todos los cielos y la tierra está bajo la autoridad de su Hijo y bajo su autoridad. Cuando Él crea la tierra, Él crea el ser humano. Él crea al hombre del polvo. Él sopla aliento de vida. Le da vida a través de su ruaj, a través de su espíritu, el espíritu de santidad. Y le da una nefesh, le da un alma. Es decir, que le da cuerpo a través del polvo, le da una nefesh, un alma, un ser viviente, porque el alma es del ser viviente, del ser humano, y le pone por nombre Adán, y le da ruaj, aliento de vida, le da espíritu. Cuando crea al hombre, lo crea con el propósito de ¿qué? De que camine con el Creador, que camine con Yahweh, que tenga una relación con Él. Dice la Escritura en Génesis que Adán caminaba con Yahweh en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque Adán era Kadosh, santo. No existía el pecado, no existía la imperfección. Pero vio Yahweh que el hombre tenía una relación con él, que el hombre se comunicaba con él, pero estaba incompleto. Vio que a Adán le faltaba algo. Vio que Adán estaba incompleto. ¿Y qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque yo no lo creé para que esté solo. Le haré ayuda idónea. Cuando él dice esas palabras en Génesis, le voy a hacer ayuda idónea, es un complemento. Por eso él crea la mujer de la costilla de Adán. ¿Por qué le saca una costilla? Porque la mujer debe ser ayuda idónea, debe estar al lado del hombre. Le hubiese sacado claramente un dedo del pie, le hubiese sacado un mechón de pelo, le hubiese sacado en sí un pedazo de brazo. No, le abrió el costado donde tenía las costillas, sacó una costilla y de ahí formó la mujer.
¿Cómo la formó? A través del polvo, a través del hueso y a través del aliento de vida. Entonces forma a la mujer, en el hebreo es Isha, y le pone por nombre Eva, para ser compañera de Adán. Entonces ahí él forma la familia. ¿Qué es una familia? ¿Qué es un matrimonio? Cuando un hombre y una mujer se unen y son una sola carne. Muchas veces tenemos el concepto de que la familia es papá, mamá y los hijos. Y no es así. Una familia, un matrimonio, es un hombre y una mujer unidos delante del Creador, siendo una sola carne. El fruto de la familia son los hijos. El amor de esa familia, de ese matrimonio, son los hijos. Entonces, cuando vienen los hijos, ahí nace un hogar. Ahí es un hogar. Entonces, cuando Yahweh crea al hombre y a la mujer, los crea con el propósito de relacionarse con él, caminar con él, pero a la misma vez formar una familia. Y formar una familia delante del Padre es una bendición. Formar un matrimonio, dar fruto en esa familia y tener hijos es una bendición. Por eso el concepto de familia, el concepto de matrimonio, el concepto de hogar cada vez se está perdiendo más, porque Satanás se está encargando de destruir el concepto de Génesis sobre un matrimonio, una familia. Yahweh formó al hombre y a la mujer con el propósito de relacionarse con él, pero que ellos dos sean una carne. ¿Qué significa una sola carne? Significa una unión en cuerpo, alma y espíritu. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es un matrimonio delante del Creador? Es una unidad entre un hombre y una mujer en cuerpo, alma y espíritu. Cuando dos personas se unen en matrimonio delante de Yahweh, no delante del hombre, delante del Padre, que a su vez el Padre pone a un siervo, a un pastor o a un ministro como instrumento, pero uno se une delante del Creador, no delante del hombre. Y ese es el concepto que tenemos como religión. Vamos a la iglesia y pedimos turno de casamiento, vamos al civil, en muchos países hacen así, otros los unen. Y vamos a casarnos y vamos a pedirle la fecha al pastor, vamos a pedirle la fecha al cura. Y en realidad se casan delante de la iglesia, de los testigos del hombre, pero se están casando delante del Creador. Muchos matrimonios que hoy están casados, que se han casado hace años, que se han casado hace poco, muchos no son una sola carne. ¿Por qué? Porque se han casado delante del hombre y no delante del Creador. Porque se han casado delante de lo que el hombre dijo y no de lo que Yahweh determinó. Hay muchos matrimonios en el mundo entero que están casados y Yahweh no los unió. Los unió ellos mismos, su amor, sus sentimientos. Los unió un cura, un pastor, un hombre, una familia, etc. Y eso es una realidad que muchas veces los pastores no hablan. El concepto religioso es: yo como pastor, ustedes están viviendo hace años y son novios y no se casaron. Cásense, se tienen que casar. Ese es el concepto religioso. Se tienen que casar, se tienen que casar. Pero en vez de decir, se tienen que casar, ¿por qué no oran y buscan al Padre a ver si es la voluntad que Él tiene preparado en sus destinos que ustedes dos estén juntos o no? Porque pues, muchos matrimonios creen que por casarse ya es algo mágico. Listo, es mágico, nos casamos y ya está. La gran mentira del noviazgo es: no, cuando me case, él va a cambiar, ella va a cambiar. No van a cambiar. Si él es mentiroso en el noviazgo, va a seguir siendo mentiroso en el matrimonio.
Si ella es manipuladora en el noviazgo, va a seguir siendo manipuladora cuando esté casada. Por eso el noviazgo es un trabajo tan profundo que uno debe de hacer en pareja para que cuando llegue al matrimonio sean una sola carne. Y yo subí un video ahí en las redes sobre una máquina que tiene una figura, una máquina metálica que tiene figura de mujer y una figura de hombre, y cómo los dos se van uniendo. Ese es un matrimonio delante del Padre. Eso es una sola carne en cuerpo, alma y espíritu. Cuando el ser humano, el hombre y la mujer se unen de tal manera que son uno, que si él le duele el dedo gordo, a ella le duele el dedo gordo. Si él, el hombre, está herido en su alma, en sus sentimientos porque tuvo un problema o le pasó algo, ella también lo va a sentir. Si ella está afligida en el espíritu por algo que le pasó, él lo va a sentir. Eso es vivir en una sola carne. Cuando el Padre une dos almas, ahí se produce la unidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Por eso necesitamos ir profundo a este tema y entender una vez por todas que es una sola carne, que es un matrimonio bendecido. Y todo depende de las dos partes, no depende de tu parte solamente. Vos podés poner tu 50, pero la otra parte tiene que poner la 50. El 50%, ¿por qué? Porque el matrimonio, el ser una sola carne, es un trabajo de a dos. Aunque uno quiera poner al 100% las cosas, si la otra persona no pone su parte, no va a funcionar. Por eso la Biblia, la palabra de Yahweh dice, no se unan a yugo desigual. ¿Qué es un yugo? Es un palo, un travesaño que se usaba, y hasta ahora en los campos muchos lo usan, para poner las vacas, los bueyes, para arar la tierra, levantarla. Y ese yugo tiene que estar parejo entre dos animales. Tienen que estar agarrados. Y a través de ese yugo van avanzando, van siguiendo adelante y van trabajando la tierra. Pero si en ese yugo uno está bajo el yugo y el otro está suelto y en vez de adelante va para la derecha, ese yugo no va a servir. Por eso dice que yugo desigual traerá maldición. Yugo desigual traerá divorcio. Traerá problemas, engaño, adulterio. ¿Por qué? Porque el yugo tiene que ser igual. Los dos deben caminar de la misma manera, del mismo lado. Tienen que tener la misma mentalidad, los mismos pensamientos, los mismos proyectos, porque si no, no va a funcionar. Y en el plano espiritual pasa exactamente lo mismo. Si uno está caminando en la luz, está caminando en la verdad de Yahweh, y el otro camina en tinieblas, en el reino de Satanás, en el pecado, en maldad, no va a funcionar. ¿Cómo puede haber comunión entre la luz y las tinieblas? No puede haber comunión. No puede haber un yugo de igualdad. No puede haber una sola carne. Entonces, ¿qué significa una sola carne? Es una unión física. ¿En qué área? En la área sexual. Es física, cuerpo a cuerpo. Tiene que haber una atracción mutuamente. Tiene que haber una unidad sexual. Se deben de conocer sexualmente. Y muchos me van a tirar piedra ahora con lo que voy a decir. Porque hay muchos fariseos siempre dando vuelta. Pero en un concepto que muchas veces las iglesias enseñaron, es que no, usted tiene que guardarse hasta el matrimonio. No puede estar teniendo relaciones sexuales con su novio ni con su novia. Tienen que llegar al matrimonio vírgenes si es posible, pero no tienen que tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es fornicación. Y acá es un paradigma que durante años nos han enseñado en la iglesia que están errados. Y para muchos le va a salir humo en la cabeza con lo que voy a decir. Pero el concepto de fornicación
Es un concepto errado en la iglesia, tanto en el cristianismo como en el catolicismo. Y todo lo que voy a decir ahora lo he dado ya en la escuela, lo he enseñado, lo he dado en muchos mensajes que he dado sobre matrimonio, noviazgo, cómo conocer a la persona correcta, etcétera, etcétera. El concepto de fornicación es un concepto errado. Si uno va al diccionario, a Wikipedia o donde sea, busca lo que es fornicación, tiene dos conceptos la fornicación. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio y tener relaciones sexuales con prostitutas. Eso es fornicación. Pero cuando estudiamos las escrituras y las cartas de Pablo, que Pablo habla de la fornicación es un desorden sexual. No es tener relaciones sexuales. Porque tener relaciones sexuales es una bendición, si se hace de la manera correcta. El sexo no es malo. El sexo es una bendición. Y yo ya he dado un mensaje sobre el sexo. En el canal de YouTube lo pueden encontrar. El sexo es una bendición. El sexo es algo que el Padre nos regaló para que lo disfrutemos, pero de una manera ordenada. ¿Qué es la fornicación en concepto correcto? La fornicación es un concepto en sí de adulteración. Cuando Pablo dice, no forniquen con su cuerpo, no tengan un desorden sexual, no se estén acostando con uno, con otro y con otro. A eso le llama fornicación. Fornicación no es tener relaciones sexuales con tu pareja o con la persona que Yahweh te dio, si estás formando un noviazgo o conociendo a alguien. Eso no es fornicación. Porque si ya Yahweh te une con una persona para conocerse, para llegar al proceso de noviazgo, a un matrimonio, si vos estás en intimidad con esa persona, no estás pecando, porque eso no es fornicación. Fornicación es cuando vos, sea mujer u hombre, anda teniendo relaciones con varias personas. Eso es una adulteración en el área sexual, es decir, un desorden sexual. Ese es el verdadero concepto de la fornicación. Y yo sé que muchos religiosos no lo pueden entender esto, pero si se ponen a estudiar y escudriñar las escrituras, lo van a entender. Por eso el año que viene, si el Padre lo permite, vamos a ver una escuela nueva que va a ser sobre el nuevo pacto, donde voy a enseñar todas las cartas de Juan, de Pedro, de Pablo, cuando ellos enseñaban a sus discípulos y a las congregaciones, para entender realmente lo que quiere decir las escrituras en el contexto hebreo. La fornicación es un concepto errado. Por eso, muchas personas que Yahweh los unió en noviazgo nunca llegaron a un matrimonio por un problema grave que es el sexo. ¿Por qué? Porque el sexo es parte de la unión de ser una sola carne, si es ordenado y permitido por Yahweh. Y si vamos al antiguo pacto, ¿cómo Abraham conoció a Sara? ¿Cómo Isaac conoció a Rebeca? ¿Cómo Jacob conoció a Raquel y a Lea? Si bien fue un proceso, pero Yahweh autorizó, ¿para qué? Para que se conozcan y sean una sola carne. Podemos ver ejemplos como el rey David, que tuvo muchas mujeres, que era permitido en ese tiempo, pero tenemos que ver siempre el contexto de las escrituras. Moisés queda viudo de su mujer Séfora y busca otra mujer que toma a una mujer egipcia. Cuando dice y conoció a Adán a Eva, ese conocer en el hebreo es yada, que significa intimidad sexual. Y nosotros tenemos que ser sabios y prudentes, porque muchos ignorantes o muchos que están en la carne entenderían mal este concepto. Entonces voy, conozco a una, conozco a otro, voy, conozco a... No, tampoco eso. Pero cuando el Padre te permite conocer tu compañero o tu compañera, cuando Él te lleva a entrar en un proceso de noviazgo para trabajar, para pulir, para cambiar, para menguar hacia un matrimonio, esa área tiene que estar vigente. Porque hay muchos noviazgos, muchísimos, el 80% de todos los noviazgos en el mundo, que llegan a un matrimonio sin conocer el área sexual y cuando llega el día de la boda, el gran día de la fiesta, se llevan una gran sorpresa.
¿Por qué? Porque el hombre se enciende como el fuego y la mujer es un cubito de hielo. Y esa área, la carne física, y carne no me refiero a pecado, sino carne de lo que es el físico, esa área sexual, si no se pule, no se trabaja, si no se conecta, no va a funcionar el matrimonio. Una sola carne es tener los dos físicos conectados a través de la sexualidad. Y para tener sexo sano, bendecido, no hace falta usar nada externo, ni buscarle la vuelta, como muchos matrimonios y parejas se aburren. Si lo hacen correctamente, lo van a disfrutar y van a ser felices. Y muchos noviazgos, en tantos años de ministerio y sirviendo al Padre, he visto estos casos. Hombres fríos sexualmente y mujeres calientes como el sol. Y esas relaciones no funcionan, porque luego termina cayendo en adulterio. Si no es el hombre, es la mujer. Porque la mujer está caliente como el sol y el hombre está frío como la Antártida, y la mujer necesita suplir su necesidad porque es algo normal. El hombre pasa lo mismo, el hombre es caliente, la mujer es fría y el hombre terminará cayendo porque es carne. Por eso dice Pablo claramente, si ustedes deciden apartarse, guardarse sexualmente, que sea por un tiempo o como un acuerdo, pónganse de acuerdo, o para buscar al Padre en oración, darle lugar a la vida espiritual. Pero cuidado, que Satanás no los tiente. Porque he visto decenas y decenas y decenas de matrimonios y de noviazgos que terminaron destruyéndose porque cayó el hermano en adulterio, cayó la hermana en adulterio, y uno dice, ¡ay! Y ahí están los religiosos. Oh, mirá al hermano, mirá a la hermana, mirá al pastor, cayó. Y son de carne y hueso, como vos, como yo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque se trabaja desde el principio mal en área física. Pasa lo mismo en un noviazgo. Si no te atrae físicamente la persona, si no se te activa nada en tu cuerpo mirando a esa persona, no te pongas en una relación. Porque el área física es importante. Aunque muchos me digan, no es importante, Yahweh mira el corazón. Sí, Yahweh mira el corazón, pero el cuerpo hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que hacer ejercicio, hay que sentirse bien. Entonces, cuando uno conoce a una persona, tiene que haber una unión física y el área sexual debe ser pura y debe conocerse para llegar a un matrimonio y ser una sola carne. Porque la mayoría de los matrimonios que se casan sin conocer esa área terminan en divorcio, terminan en adulterio. Y yo siempre doy este ejemplo cada vez que hablo de familia, de matrimonio, de noviazgo, de divorcio, siempre doy este tema que es más claro que el agua. Si vos estás en pareja, si vos estás en un matrimonio y tenés una vida sexual activa y realmente se aman y se disfrutan sexualmente, el hombre no va a ir por otra mujer afuera. Ni la mujer va a ir a buscar otro hombre. ¿Por qué pasa el adulterio? ¿Por qué hay adulterio? El adulterio es cuando ya estando casado uno con una persona, se acuesta con otra persona. Eso es adulterio. ¿Por qué sucede eso? Porque en esa área ya no hay química, ya no hay fuego. En esa área no se trabajó bien desde el principio. O en esa área no se conocían. ¿Saben cuántos matrimonios se casan? Y a la semana, al mes se quieren matar, se quieren morir. ¿Por qué? Porque su otra parte no funciona, no se activan. Y ese matrimonio no va a terminar bien. Por eso yo siempre enseño de que el área sexual de todos los pilares que hay en un matrimonio es el 50%. Podés tener otros pilares, la comunicación, el respeto,
puedes tener el amor, puedes tener muchos pilares, pero el sexo es fundamental en la pareja y en un matrimonio. Por eso cuando hablamos de una sola carne, estamos hablando de una unidad física en el área sexual. Está comprobado científicamente que en un matrimonio o en una pareja, en una familia, las dos personas, hombres y mujeres, tienen que tener relaciones sexuales mínimos 3 veces por semana. Y hay parejas que no tienen ni siquiera una vez por semana, ni una vez cada 15 días, ni una vez cada mes. Hay meses que están sin tener relaciones sexuales. Y yo les voy a decir algo. ¿Cómo va a terminar ese matrimonio? ¿Cómo termina esa relación? Cometiendo adulterio. Porque más allá que la mujer sea de oración, más allá que el hombre sea un hombre de predicación, un pastor, un siervo, son carne y hueso. Y eso es algo que tienen que entender. Porque muchos matrimonios fracasan porque no trabajaron bien en esa área física, en el sexo. Por eso cuando Yahweh dice una sola carne, está hablando físicamente. Pero ¿qué más? Espiritualmente. Cuerpo, alma y espíritu. Espiritualmente. ¿Y qué significa espiritualmente? Que los dos tengan una vida espiritual con el Padre. Que los dos oren juntos. Que los dos lean la Biblia juntos. Que los dos busquen al Padre juntos. No pueden ser separados, pero lo tienen que hacer juntos. Que Yahweh sea su Elohe, su Dios sobre todas las cosas. Que lo amen a Él sobre todas las cosas. Los dos deben estar unidos espiritualmente, a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Santidad y Yahweh. Deben orar unos a otros, deben apoyarse. Y si tu esposo es pastor o es siervo, apoyarlo cuando tiene que predicar, cuando tiene que viajar, apoyarlo espiritualmente. Y si tu esposa o tu pareja es una mujer de oración, de intercesión, y el Padre la usa o en adoración, donde sea, tenés que apoyarlo como hombre, como esposo, en oración, en clamor, en consejo. El hombre debe escuchar el consejo de su mujer, esa mujer espiritual, esa mujer que tiene conexión con el Padre. Porque en el consejo de la mujer de Yahweh, no cualquier mujer, en la mujer de Yahweh hay sabiduría. Entonces tiene que haber una unidad espiritualmente. Tienen que entenderse espiritualmente. Si uno está teniendo ataques espirituales, el otro tiene que apoyarlo. Si los dos tienen ataques espirituales, los dos deben apoyarse. Por eso, cuando habla de una sola carne, es en el físico, pero en el espíritu también. Espiritualmente. Sobre todo en el espíritu. Y en tercer lugar, en el alma. Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es el alma? El alma es nuestro ser, lo que somos realmente. El espíritu es como una batería, una energía que el Padre nos dio para conectarnos con su espíritu y tener una relación con él. Pero el alma divide el cuerpo del espíritu. El alma es lo que nosotros somos, lo que sentimos, lo que razonamos. Y el alma, nuestra alma, nuestro ser, tiene que estar conectado con el otro ser. Y para ser una sola carne tenemos que tener el alma limpia, sana, llena de luz de las dos partes. Poder tener las heridas del pasado sanas. Porque si yo estoy herido en el alma, voy a terminar dañando a mi pareja, a mi esposa. ¿Por qué? Porque tengo herida el alma y voy a transmitirle eso a su alma. Por eso las dos almas se tienen que conectar. Tienen que estar en santidad, en luz. Tienen que estar en sí sin heridas, sin rencor, sin resentimiento, sin falta de perdón. Y cuando las dos almas se unen, ahí es donde la mujer cuando llora
su marido la apoya en momentos difíciles. O cuando su marido está pasando un momento difícil, la mujer lo apoya. Porque se unen emocionalmente, se unen almáticamente. Entonces cuando Yahweh habla de una sola carne, es en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y cuidado con lo que voy a decir ahora. Por eso cuando Yahweh une dos personas, un hombre y una mujer, en un noviazgo hacia un matrimonio, tanto en ese noviazgo como en el matrimonio, tienen que tener cuidado los dos de no darle lugar a Satanás. De no abrir las puertas a Satanás, ni en el cuerpo, ni en el alma, ni en el espíritu. Porque si le abre uno de los dos puertas a Satanás, el Satanás se le va a meter y terminará contaminando a la otra persona. Yo conozco casos de hombres que le dan lugar al pecado. Hombres que estaban unidos a su mujer, que eran una sola carne, pero le dan lugar al pecado. Le pueden dar lugar al pecado en adulterio, le pueden dar pecado en un vicio. Puede afectar el cuerpo, puede afectar el alma o el espíritu, si se metieron en algún tipo de brujería, de ocultismo, de satanismo. Y todo lo que recibe esa persona termina contaminando a su mujer. Por eso Satanás es astuto. Y muchas veces, si no puede con el hombre, va a atacar a la mujer. Y eso es lo que pasó en el Edén. Satanás sabía que si se le presentaba a Adán para que comiera el fruto, Adán no iba a comer. Porque Yahweh le dijo a Adán, primeramente. No le dijo a Adán y a Eva que no pudiera comer. Luego dice Eva, porque Adán le dijo, pero no se lo dijo Yahweh. Y Satanás, siendo astuto, fue a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es debilidad al hombre. La mujer es influencia al hombre. Y gracias a Eva, Adán comió y pecaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que Satanás siempre va a atacar a una persona y si no puede va a ir por la otra persona. Y si contamina a esa persona terminará contaminando a su marido o a su mujer. Por eso hay matrimonios que el hombre está en la tiniebla, está en pecado, no busca a Yahweh, y la mujer sí. Muchos casos pasan esto. Y el hombre se contamina de pecado, abre puertas y entran los demonios. Y cuando tiene intimidad sexual con su mujer, le pasa toda la porquería a la mujer. Aunque ella esté santa, aunque ella esté apartada, aunque esté haciendo bien las cosas. Espiritualmente se contamina. Por eso un hombre y una mujer, si son llamados a ser una sola carne, no se pueden contaminar con nada externo, porque terminará contaminando a la otra persona. Cuando uno tiene intimidad sexual con alguien, se traspasa lo que tiene la otra persona, tanto en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Hay una transferencia en esas tres áreas. Por eso dice la Escritura, si alguien se acuesta con una ramera, una prostituta, una carne son. Son uno. ¿Por qué? Porque se transmite lo que tiene el otro. Yo conozco personas, hombres, que se acuestan con muchas mujeres. Y hablando con ellos, muchos hombres en tantos años me terminan diciendo, termino teniendo comportamientos, termino teniendo pensamientos, termino consumiendo cigarrillo, alcohol, que yo antes no hacía y no entiendo por qué. Porque vos al acostarte con muchas mujeres le estás dando puertas espirituales al enemigo, entonces los demonios se te pasan y comenzás a hacer cosas que antes no hacías. Comenzás a pensar cosas que antes no pensabas. Entonces vamos a dar un ejemplo. Si vos te casaste con una mujer depresiva, o te pusiste de novio con una mujer depresiva, con una mujer que está totalmente en angustia, que tiene pensamientos de suicidio, si vos tenés intimidad con ella, si vos tenés una relación con ella, todo eso se te va a transmitir. Y eso está afectando a ella en el alma y en el espíritu, se te va a transmitir a vos también. Por eso es importante entender con quién dormimos al lado. ¿Quién es nuestro compañero?
quién es nuestra compañera. Y muchos hermanos dicen, sí, pero la palabra dice, Pablo dice que la mujer santifica al hombre que está en pecado, o el hombre santifica a la mujer. Sí, es verdad, pero eso es en oración. Pero cuando tienen intimidad sexual, se contaminan. Entonces, cuando hablamos de una sola carne, estamos hablando en el físico, en el alma y en el espíritu. Un matrimonio es una sola carne cuando Yahweh los une. Cuando el hombre sabe que Yahweh le mostró a ella cuál es la persona, la mujer que tiene que tener a su lado, y cuando Yahweh le mostró a esa mujer el hombre. Mateo capítulo 19 es un versículo clave, es un capítulo clave que nos habla de un matrimonio, pero de un divorcio también. Y este es otro paradigma que hay que romper, que la iglesia cristiana católica nos enseñaron que es un gran error. Y dice, lo que Yahweh unió no lo puede separar el hombre. Entonces en la iglesia, en el cristianismo, en el catolicismo te dice, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Es decir, si vos te casaste delante de la iglesia, delante del cura, delante del pastor, si querés divorciarte, no puedes hacerlo porque estás pecando. Pero entienden mal el versículo. Lo que Yahweh unió no lo puede separar el hombre. ¿Qué significa esto? Que si Yahweh te unió a un hombre o una mujer para formar un matrimonio, solo Él te puede autorizar a separarte o a divorciarte. ¿Por qué? Porque si Yahweh te unió a un hombre y una mujer y formaste un noviazgo a un futuro matrimonio o llegaste a un matrimonio, pero ese matrimonio no funcionó porque una de las dos partes se desvió, porque una de las dos partes no quiso poner lo suyo, Yahweh te puede autorizar a divorciarte y no estás pecando. Pero también hay parejas que sabiendo que Yahweh los unió, uno decide divorciarse. No, me voy a divorciar, voy a seguir mi vida, pero Yahweh te autorizó. ¿El padre te dijo que te divorcies? No, no me dijo nada. O no quiere que me divorcie, pero yo me divorcio igual, me voy. Me quedo solo, me quedo sola o me voy a formar otra familia. Ahí sí estás pecando. ¿Por qué? Porque no tenés la autorización del padre. Y estamos hablando de una intimidad con el padre. No estamos hablando del pastor, del cura, de la iglesia. ¿Y saben por qué hay muchos errores en los matrimonios? Porque no tienen una relación con Yahweh. Porque no escuchan la voz del Padre. Todo lo que dice el pastor, amén. Todo lo que dice el cura, amén. Todo lo que te diga el pastor, el cura o quien sea, el ministro, o lo que te diga este servidor, siempre tenés que confirmar en el Padre que venga de él. Porque el error es ese. No, pero el pastor me dijo que me tengo que decir casada, que no me puedo divorciar. Sí, pero mi marido me golpea, mi marido me mete los cuernos, ¿y yo qué hago? Pero el pastor dice que no me puedo divorciar porque estoy pecando. Esa es la ignorancia que hay en muchos matrimonios, por falta de intimidad con el Padre. Entonces necesitamos entender lo que dice Mateo 19. Leamos el contexto. Para entender la verdad de las Escrituras, siempre hay que leer el contexto. Vinieron los fariseos delante del Mesías. ¿Quiénes? Los fariseos. Delante del Mesías. ¿Quiénes eran los fariseos? Los religiosos. Y le dijeron al Mesías, ¿está permitido dar carta de divorcio a nuestra mujer por cualquier cosa? Y el Mesías les dijo, a los fariseos, no al mundo, a los fariseos. Yahweh creó al hombre y a la mujer, y Yahweh dijo, el Padre dijo, el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer. Ahí dijo una verdad muy importante. Cuando dos personas se unen en un noviazgo para un matrimonio y llegan a ser una sola carne en matrimonio, deben dejar la casa de sus familias. No pueden vivir con sus padres, ni con los padres de su esposo, ni con los padres de su esposa. Es un mandamiento del Padre. Dejará madre y padre y se unirá a su mujer.
y los dos serán una sola carne, bajo la bendición del Padre. Y muchos, por necesidad económica, por diferentes situaciones, se van a vivir bajo el techo de los padres. Y eso es un gran error. Porque de todos los matrimonios que van a vivir con sus padres, tanto los padres del esposo o de la esposa, el 90% terminan en divorcio. ¿Por qué? Porque se terminan metiendo en tu matrimonio esa familia. La familia de tu esposa o la familia de tu esposo. Por eso dice, Yahshua hablando a los fariseos. Así ya no son más dos. Una vez que se unen en matrimonio, son una sola carne. Sino son uno. Porque lo que Yahweh unió, lo que Yahweh juntó, no lo puede separar el hombre. Y ellos le dijeron, ¿acaso Moisés no mandó carta de divorcio? ¿Qué querían hacer los religiosos? Se querían excusar. Sí, pero yo me puedo divorciar. Me puedo divorciar porque Moisés mandó carta de divorcio. Y él está diciendo, no, vos no te puedes divorciar por divorciar. Porque cuando uno se une a una mujer, una sola carne es. Y si lo unió el Padre, si lo unió Yahweh, el hombre no lo puede separar. Es decir, si te casás con alguien que Yahweh te unió, no te puedes decir mañana me divorcio y ya está. Tenés que tener autorización del Padre. ¿Acaso Moisés no dio carta de divorcio? Y Yahshua les dijo, sí, es verdad. ¿Pero por qué? En el tiempo de la Torá, en el monte Sinaí, en el desierto. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Porque la mayoría del corazón duro, de piedra, y esto yo lo reconozco como hombre, es el hombre. Culpa del hombre, en su mayoría, es el divorcio. Porque el hombre termina haciendo cosas que no tiene que hacer. Y hoy está de moda, en muchos países, que causa de divorcio ahora es la mujer. Porque la mujer se quiere independizar. Porque la mujer quiere ser empresaria. Porque la mujer ya no necesita de un hombre. La mujer lo único que quiere es sacarle todo el dinero al hombre y ser ella única y hacer lo que se le canta. Porque eso está de moda ahora. Y no estoy diciendo que todas las mujeres lo hagan. Pero muchas mujeres están haciendo eso. Le están dejando al hombre en la calle, le están sacando todos los bienes, se quedan con sus hijos y viven su vida. Pero antes, hace décadas atrás, años atrás, el culpable era el hombre en su mayoría. Porque el hombre terminaba haciendo cosas que no tenía que hacer. Terminaba engañando a la mujer, golpeándola, maltratándola. Porque había una moda de machismo, de que el hombre manda, el hombre se hace lo que el hombre dice acá. Y hasta el día de hoy pasa. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que acá el Mesías está enseñando una verdad espiritual y una verdad física muy importante que muchos no entienden. Por la dureza del corazón se dio carta de divorcio. Por eso Moisés permitió que el hombre se divorciara de la mujer. Pero, dice Yahshua, al principio no fue así. No existía la carta de divorcio. Al principio el padre te unía con el hombre y con la mujer. ¿Por qué? Porque Adán y Eva eran una sola carne. Entonces Yahshua le dice a los fariseos, si ustedes no le dijo al mundo, no te lo dijo a vos, no me lo dijo a mí, se lo dijo a los fariseos, a los religiosos, que se querían casar y divorciar cuando querían. A ustedes, cualquiera de ustedes que le dé carta de divorcio a su mujer, cualquiera, y le dan divorcio por cualquier cosa, no es correcto. Pero si ella adultera, peca, sí le puede dar carta de divorcio. Solamente por causa de adulterio puede darse carta de divorcio. Es decir, ¿qué está diciendo ahí el contexto del Mesías? Ustedes si se quieren divorciar, que sea por un motivo importante. No porque no le planchó la camisa, o porque no le cocinó, o porque no tendió la cama, no fue de compras.
No pueden divorciarse por eso. ¿Por qué? Porque eso pasaba en el pueblo de Israel, en el Antiguo Pacto, pero Moisés da carta de divorcio porque muchos se quejaban de sus esposas. Ese es el contexto hebreo. Y por eso les dio carta de divorcio. Pero él dice, ustedes no se pueden casar y divorciarse cuando ustedes quieren. Tiene que ser por algún motivo, si hay adulterio. Ahora, ¿puede haber adulterio en matrimonio? Sí. ¿Puede haber arrepentimiento? Sí, puede haber arrepentimiento. Sea hombre o mujer. ¿Y puede perdonar la otra parte? Sí. Pero solamente si Yahweh interviene ahí. Si es algo espiritual, algo dado por el Padre. Porque es muy difícil perdonar un adulterio. Entonces, ¿puede haber restauración? Sí, yo creo que de 1 o 2 matrimonios de 10 en adulterio pueden ser restaurados si Yahweh interviene y si las dos partes lo permiten, porque es una decisión personal. Pero el adulterio es causa de divorcio. Es un motivo, dice Yahshua, es un motivo verdadero. ¿Qué más es un motivo verdadero? Es cuando hay violencia física, daño, violencia verbal, daño psicológico, daño físico. Eso también es un agravante y un motivo de divorcio. Y no estoy diciendo una sola vez por una discusión, estoy diciendo algo que viene dañando tanto el hombre o la mujer. Entonces, si hay un divorcio, tiene que ser un motivo grave. No se pueden divorciar por cualquier cosa. Ahora, el divorcio, ¿es pecado? No es pecado el divorcio. Es pecado el divorcio si el padre te une con una persona y no te autoriza a divorciarte. Eso sí es pecado. No delante del pastor, delante de la iglesia, delante de ella. Entonces necesitamos entender esta verdad. El capítulo 19 de Mateo está muy mal enseñado y predicado. ¿Por qué? ¿Qué te dice el pastor? Hermana, usted se casó. Si su marido le pegó, le metió los cuernos, si su marido la maltrata, ore para que Yahweh lo cambie. Ore, clame. Y está bien, obvio que hay que orar. Pero vos tenés que orar como mujer si te adulteró, si te maltrata, si golpea a tus hijos, si viene borracho a tu casa. Vos tenés que orar no para que cambie. Tenés que orar a Yahweh para ver qué es lo que vas a hacer. Tenés que orar al Padre para que Él te diga qué hacer. Si Él te dice, orá, ayuná y clamá para que yo rompa su corazón de piedra, hacelo. Si Él te dice, se terminó, yo ahora te autorizo que te divorcies, lo tenés que hacer. Y eso, saben, muchos no lo hacen. Mujeres no lo hacen, hombres no lo hacen, porque no tienen intimidad con Él. Van al pastor, van al cura, van y piden una consejería. ¿Y qué le van a decir? Obviamente van a apoyar a la familia, y está bien. Pero si ese hombre hace 5 años que es alcohólico, hace 3 años es drogadicto, hace 10 años que se viene acostando con todas las vecinas, y vos sos la mujer de todo el barrio, en toda la boca de las mujeres y los hombres del barrio, ¿y que vas a seguir orando por él? ¿Vas a seguir perdonándolo? Entonces hay algo que está mal. Y saben, hermanos, hermanas, amigos, de tantos años sirviendo al Padre, he visto tantas mujeres con esa postura, con esa situación que es lamentable. Y lo peor de todo es que no toman decisiones. Pareciera que le gusta que el hombre le haga eso. A veces hay mujeres, y esto es algo mío personal, si te gusta y si no te gusta, está bien. Pero a veces veo que hay mujeres que les gusta que las maltraten. Hay mujeres que les gusta que los maridos hagan lo que quieran. Pero eso es un problema de autoestima. Y eso es lamentable. O hay hombres que les gusta que los maltraten, que los golpeen, que los insulten. Y pasan los años y siguen igual. Por eso necesitamos entender el tema de lo que es tener una sola carne juntamente en un matrimonio y lo que es el divorcio.
Si Yahweh te dice divorciate, y vos sabés que es el Padre hablándote a través de su espíritu, no importa que venga el papa, el cura, el monje, el pastor, el moré, el roé, quien sea, y te diga, no, hermana, no, hermano, usted está equivocada. Si Yahweh te dice lo que tenés que hacer, hacelo, porque Él te va a respaldar. Y yo soy testigo de eso. Si yo podría dar testimonio de mi vida, porque yo cometí errores también en mi vida, y yo pasé muchas pruebas y muchos desiertos con respecto a este tema. Por eso este mensaje es un mensaje que el Padre me dio, pero que me llevó a madurar, a entender, a comprender. Por eso hoy lo puedo dar con autoridad. Y sé muy bien lo que es ser una sola carne. Y sé muy bien lo que es un divorcio. Sé muy bien lo que es cuando Yahweh te autoriza a hacerlo y cuando no. ¿Por qué? Porque muchos se divorcian sin autorización del Padre y luego terminan en pecado. Y se casan de nuevo, tienen relación con otras personas, un noviazgo, tienen hijos y muchas veces acarrean maldición. Por eso si alguien se divorcia, conociendo a Yahweh o no conociendo a Yahweh, por muchos dicen, no, yo no conocía de Yahweh, no iba a la iglesia, nunca leía la Biblia y me casé. Bueno, pero el Padre te va a mostrar cuál es la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a este mundo para caminar y servirle a Él. Y Él sabe quién es nuestro complemento. Nosotros no lo sabemos, pero Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos a nuestro lado. Y nada es casualidad. Porque muchos dicen, no, me casé con él, me casé con ella en una etapa de mi vida. Nada es casualidad. Pero todo depende de lo que Yahweh determine en su verdad. Si vamos a tener una familia y un matrimonio, que sea una sola carne y que sea un yugo de igualdad. Porque si no, no va a funcionar. Si no, vas a vivir una vida infeliz toda tu vida. Vas a estar preso, presa. No vas a ser feliz. ¿Y Yahweh quiere eso? No. Yahweh quiere que te traten bien, que te bendigan, que te ayuden, que sea de bendición la persona que tenés a tu lado. Porque hay personas que vienen y me dicen, pastor, mi marido me maltrata, mi marido me engaña, mi marido hace esto, esto y esto. ¿Es lo que Yahweh quiere? ¿A vos te parece que es lo que Yahweh quiere? Preguntale qué es lo que Él quiere en tu vida. Él quiere que seas feliz. Él quiere que disfrutes tu matrimonio. Si te vas a casar para sufrir, para pelear y discutir, quédate solo, quédate sola. O espera hasta que venga el compañero o la compañera correcta. Y esperar no es fácil. No, no es fácil. Yo puedo dar testimonio de eso. No es nada fácil. Pero con la ayuda de Yahweh se puede. Entonces necesitamos entender que solo Yahweh puede autorizarnos, divorciarnos o separarnos. Solo Él puede dar otra autorización. Tiene que haber motivos reales. Y miren lo que dice el versículo 10 de Mateo 19. Y dijeron los discípulos al Mesías, escuchando esto que el Mesías le decía a los fariseos. Si es así como vos estás diciendo, Mesías, no conviene casarse. Y el Mesías le dijo, no todos son capaces de entender esto, sino aquellos que les es dado. ¿Qué quiso decirle Yahshua a los discípulos? Sí, pero pará, yo le estoy diciendo a estos, no es para todo el mundo esto. Yo estoy diciendo a estos que se casan y se divorcian cuando ellos quieren. Porque cuando uno se une, son una sola carne. Y si Yahweh te unió, solo Él te puede separar, no te puede divorciar por cualquier cosa. Ahora, si hay motivo de divorcio y Yahweh te autoriza a separarte porque Él conoce el corazón de la otra persona que no va a cambiar, que pasen 10, 20, 30, 40 años y no va a cambiar, aunque el pastor te diga que va a cambiar y Yahweh te dice que no, tenés el permiso de divorciarte y volverte a casar si el Padre te da a tu compañero o tu compañera y no estás pecando. Yahweh le dio divorcio a Efraín. Y yo siempre doy este ejemplo. El divorcio no es malo, no es pecado.
Es pecado cuando nos divorciamos sin autorización de Yahweh. Por eso dice, esto muchos no lo van a entender, porque es solamente para lo que es les dado a estos que se están casando y divorciando cuando quieren. ¿Y cuántos pastores, ministros, siervos de Yahweh, siervas de Yahweh en tantos años que se han divorciado por diferentes motivos con causa, los han juzgado, criticado, les han cerrado las puertas en la iglesia, diciendo, no, el pastor se divorció, la hermana, la sierva se divorciaron, como si fuera el gran pecado. Es pecado si hacemos sin autorización de Yahweh, pero divorciarse no es pecado si Yahweh lo autoriza. Pero eso es claramente la limitación de entender correctamente las Escrituras. ¿Y cuánta gente han dañado con este tema? ¿Cuánta gente? Si te has casado con alguien que Yahweh no te unió, sino te unió tu amor, tus sentimientos, o si los dos se unieron porque se enamoraron, si Yahweh te unió y Yahweh ve que tu matrimonio no es un matrimonio, que ya no es un matrimonio, y Yahweh te autoriza a divorciarte, lo puedes hacer, no estás pecando. Por eso es importante entender el divorcio. Miren lo que dice 1 Corintios 7 del 10 al 16. Pablo aconseja y dice, si una de las dos partes no es creyente, pero una parte quiere vivir con ella y él también, no deben divorciarse o separarse. Es decir, vamos a dar un ejemplo. Si la mujer es creyente, busca a Yahweh, está en la luz, pero su marido no, está en pecado, en tiniebla, en rebeldía, no conoce a Yahweh, pero se aman los dos, no se divorcien. ¿Por qué? Porque Yahweh puede transformarlo a través de la oración de la mujer. Si los dos se aman y quieren estar juntos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pero si la mujer es creyente, pero el hombre no, y ya no se aman, y ya no es un matrimonio, una familia, ya no quieren estar juntos, sepárense y divórciense, dice Pablo. Porque Yahweh nos llamó a vivir en paz. Y esto pasa en muchos casos hoy en día. Si vos, mujer, estás buscando a Yahweh, estás en la senda antigua, estás en la verdad, en la luz, estás queriendo guardar los mandamientos del Padre, pero tu esposo vive borracho, alcohólico, va y se acuesta con mujeres, viene y te golpea y maltrata a tus hijos, y ya no lo amás más, ¿qué estás haciendo con él? Ya tenés las señales suficientes para divorciarte y separarte. Y si Yahweh te lo autoriza, Yahweh te va a respaldar y te va a ayudar a salir adelante. Y eso es así. Pasa lo mismo con el hombre. Si la mujer se fue al mundo, como dice el cristianismo, se fue al mundo, se fue al pecado, se fue a la desobediencia, a la rebeldía de Yahweh, pero el hombre es un hombre, un siervo, un predicador, un hombre que está en la luz, que camina en la senda antigua, guarda mandamientos, y Yahweh te autoriza, ¿qué estás haciendo? Y eso es lo que Pablo está aconsejando en la congregación de Corinto, porque en la congregación de Corinto pasaba eso. Ahora, si los dos, uno que no camina en Yahweh, pero el otro sí, pero los dos se aman y quieren estar juntos, pero chocan, uno que está en la luz debe orar por el otro, para que la luz de Yahweh toque su corazón. Y ahí puede haber transformación. Y yo conozco casos de eso, de matrimonios que fueron transformados. Por eso Pablo sigue diciendo, 2 Corintios 6:14, no se unan a yugo desigual. Si vos te estás en la luz, si vos guardás los mandamientos, si vos buscas del Padre, no te unas a alguien que no quiere saber nada de Yahweh. No te unas a alguien que no quiere orar, leer la Biblia. No te unas porque te vas a agarrar unos dolores de cabeza.
No, pero el pastor, pero el líder, pero el ministro me dijo que me tengo que casar. Si Yahweh mismo a través de su espíritu no te dice, no lo hagas. No se unan a yugo desigual. No se unan a un incrédulo o incrédula. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Así no funciona. Un matrimonio siendo una sola carne es un matrimonio maduro. Es un matrimonio que ha llegado al propósito de Yahweh. Unidad en cuerpo, en alma y en espíritu. Un matrimonio llegando a ser una sola carne es un hombre y una mujer que se conocen al 100%. Donde los dos lloran juntos. Donde los dos ríen juntos. Donde los dos hacen duelo juntos. Los dos comen juntos. Los dos duermen juntos. Los dos se bañan juntos. Los dos viajan juntos. Todo lo hacen juntos. Y a veces yo veo matrimonios de 20, 30, 40, 50 años de casados. Y lo peor de todo es ver que uno de ellos se fue y uno de ellos queda solo. Pero toda casi su vida juntos, ellos llegaron a ser una sola carne en este mundo. Cuando todos hacen juntos. Por eso necesitamos entender qué es una sola carne. ¿Es difícil el noviazgo? Sí, es difícil. ¿El matrimonio es difícil? Claro que sí. Más en estos tiempos. Pero si los dos tienen a Yahweh en su corazón, los dos pueden trabajar para hacer una sola carne. Y hoy los matrimonios que son una sola carne pueden dar testimonio a miles y miles y miles de matrimonios en el mundo. Por eso el hombre y la mujer, cuando se unen en cuerpo, alma y espíritu, delante de Yahweh son una sola carne y ahí es donde se forma un matrimonio. Ahí es donde se forma una familia. El fruto de ese matrimonio, de esa familia, son los hijos. Y cuando vienen los hijos, ahí se forma un hogar. Y si Yahweh está en el medio, es un hogar bendecido. Por eso cuando decidas formar un noviazgo, cuando decidas ir en pos de un matrimonio, tienes que dejar a tus padres, a tu familia, vos mujer y vos hombre. ¿Para qué? Para hacer una sola carne. Por eso para llegar al matrimonio se deben de conocer en cuerpo, en alma y en espíritu. Cuando hablamos de cuerpo hablamos de la sexualidad. Cuando hablamos del alma hablamos del pasado, de las heridas del alma. De aquellas heridas que venimos arrastrando por falta de perdón, resentimiento, rencor. Si no sanamos nuestra alma, cuando estemos en ese matrimonio que Yahweh nos va a dar, esas heridas van a terminar lastimando a la otra persona. Tener sano el cuerpo, sana el alma y sano el espíritu. Tener una vida espiritual. Porque hay muchos matrimonios que el hombre vive en el espíritu con el Padre y la mujer vive en la carne, vive en las emociones, vive en el pecado. Ese matrimonio no funciona. Mujeres que viven en el espíritu, en oración, en búsqueda con el Padre, pero el hombre vive en la carne, en el pecado, en poder saciar su deseo carnal. Ese matrimonio no funciona. No va a llegar muy lejos. Por eso Pablo dice, 1 Corintios 6:16, ¿acaso no saben que si un hombre o una mujer se unen,
son una sola carne, es un solo cuerpo con ella, refiriéndose al acto sexual. Por eso hay que ser prudentes y hay que tener cuidado con quién nos relacionamos, con quién formamos pareja y con quién decidimos formar un futuro matrimonio. Por eso dice Pablo en Efesios 5:28, maridos, amen a sus mujeres. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué es tener una sola carne? Amarse uno con el otro. Si yo amo a mi esposo, es porque me amo a mí primero. Si yo amo a mi esposa, es porque me amo a mí primero. Si vas a formar un noviazgo y vas a formar un matrimonio para ser una sola carne, la base de todo es el amor. Si vos no amás a tu novia, no vas a amar a tu esposa. Si vos no amás a tu novio, no vas a amar a tu esposo en un futuro. El amor es la base de todo. Y hay gente que no sabe lo que es el amor. Y el amor es una decisión, no es un sentimiento. Amar a la persona es tomarla tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Amar es dar sin esperar a cambio. Es entregar. Pero no podemos dar algo que no tenemos. Si queremos amar a nuestro novio, nuestra novia o nuestro futuro esposo o nuestra futura esposa, tenemos que amarnos nosotros. Y amarnos a nosotros mismos es cuidarnos, valorarnos, querernos, aceptarnos como nosotros somos, conocernos como nosotros somos realmente. Por eso Pablo lo entendía muy bien, a pesar de que no tenía esposa, pero tenía sabiduría, estaba preparado por el Ruach de Yahweh, por el Espíritu de Yahweh. Esposos, amen a su mujer, a sí mismo como se aman. Porque uno sustenta y cuida el cuerpo de uno. ¿Cuánto más de su esposo o de su esposa? Debemos cuidarla o cuidarlo, amarla o amarlo. Por eso Pablo dice, ¿cómo vas a poder amar a tu esposo si no te amas a vos? No podemos dar algo que no tenemos. Efesios 5:25 dice, esposos, maridos, amen a su esposa, así como Yahshua ama a su novia. Y se entregó por ella para hacerla kadosh, santa, apartada, limpia, purificarla, santificarla por medio de su sacrificio. ¿Qué es amar? Amar es entregar. Entregar perdón, entregar amor, entregar el oído, entregar tiempo. Amar es eso, es entregar. Nuestro amado Mashiach, Yahshua, se entregó por amor a su novia. En el término religioso es iglesia, pero es la novia espiritual, la Israel de Yahweh, las 12 tribus de Israel que están entre las naciones, las 2 casas de Israel. Yahshua se entregó por amor, decidió entregarse porque el amor es una decisión. Por eso el pastor, el cura, donde te cases, el moré, el roé, pastor te puede casar, el cura te puede casar, el ministro te puede casar, pero el que te une es Yahweh. Si vos querés llegar a un matrimonio, tenés que saber al 100% que Yahweh te unió a ese hombre y esa mujer. Si Yahweh no te unió, si Yahweh no te confirma que él o ella es para vos, para un matrimonio, no te cases. Por eso lo que Yahweh unió, solo él puede separarlo. Lo que dice Mateo 19, lo que dijo el Mesías. Lo que Yahweh unió, solamente él puede separarlo. Es decir, que solo a él puede autorizar el divorcio. ¿Yahweh puede decirte que te divorcies? Sí, puedes hacerlo, porque a mí me lo dijo.
porque Él lo que unió, solo Él puede separarlo. Por eso cuando vos decidas formar un matrimonio, si estás en un proceso de noviazgo y decidís casarte, tenés que entender algo. Tienen que ser una sola carne. Cuerpo, alma y espíritu. Cuando dice una sola carne se refiere a la unidad en las tres partes como seres humanos. Y entender que Yahweh te unió a ese hombre y esa mujer. Yahweh mismo. Y si vos todavía no tenés una intimidad con el Padre y no escuchás su voz, empezá a buscarlo. Buscarlo de corazón, porque lo vas a hallar. Y hasta que no te hable, no tomes la decisión. Porque el matrimonio no es cualquier cosa. Por eso Yahshua dijo, ustedes no se pueden casar y divorciar todas las veces que quieran. Porque lo que unió Yahweh no lo puede separar el hombre. Y le fue dado carta de divorcio. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Porque el hombre no perdona, el hombre es rencor, el hombre no tiene misericordia, no tiene perdón. Solamente podemos perdonar, ponernos del otro lado, tener misericordia, entender si estamos con Yahweh, si tenemos a su espíritu. Y acá me pregunta, ¿usted se divorció? Claro, me divorcié. Yo tengo un testimonio muy grande que podría contar, que en otros videos lo he contado, en otros mensajes, donde el Padre me ha enseñado, y por eso esto lo puedo decir de una manera sencilla y una manera sobre la verdad de Yahweh. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que vivirlo para entenderlo. Pero todos aquellos que entienden y lo viven antes de que lo pasen, alcanzan sabiduría y se evitan dolores de cabeza. Por eso tenemos que entender que el divorcio no es pecado. Solamente es pecado cuando vos te divorciás de una persona que Yahweh te unió sin autorización. Y tenemos que entender una vez por todas que Yahweh, nuestro Padre Celestial, es Yahweh, Elohe, Creador, y Yahweh no es una iglesia. Yahweh no es un pastor, no es un cura. Y a veces nos equivocamos. Porque la religión nos enseñó eso. No, el pastor dijo que me tengo que casar. Está bien el pastor, pero lo que dijo el pastor viene del Padre, viene de Yahweh. ¿Realmente el Espíritu de Yahweh habló a través de ese pastor? ¿O no? No lo sé. Orá, buscá y que Yahweh mismo te hable. Porque para eso nos dejó el Espíritu Santo. Para eso nos dejó el Ruach. Entonces cuando entendemos que somos de Yahweh, aún Yahweh decide, nos muestra su voluntad con respecto a formar una familia. Porque Él sabe todas las cosas. Y hay casos, y voy a decir esto para terminar el mensaje, hay casos que Yahweh unió a dos personas con un propósito divino, pero una de esas dos personas se desviaron del camino. Una de las dos personas sacaron el yugo, se desviaron de la senda antigua y se fueron al camino ancho. Y cuando alguien se desvía del propósito de Yahweh, Yahweh no puede obligar a nadie. Yahweh permite y deja que esa persona decida si vuelve o no. Y si esa persona no sigue el camino de la luz, el camino de Yahweh, termina siendo yugo desigual, se termina rompiendo esa unidad como sola carne, y ahí es donde Yahweh puede autorizar el divorcio. Entonces tenemos que entender bien claro esto, que es una sola carne. Vuelvo a decir, el matrimonio no es sacar un turno en el civil y sacar un turno en la iglesia, nos casamos en el civil, fotito, arroz, nos vamos a la iglesia, que el pastor, que el cura nos dé la bendición, listo, ya tenemos la bendición de Yahweh, ya estamos casados, ya está. Eso no es ser una sola carne. Y lamentablemente las iglesias no te enseñan todo lo que has escuchado hoy. Por eso es una bendición poder escuchar este mensaje y aprender
para no cometer errores. Y a veces cometemos errores para aprender. El problema es cuando cometemos errores y no aprendemos. Pero si cometemos errores y aprendemos, ahí es donde alcanzamos sabiduría. Por eso, no importa en la situación que estés. Estás solo, estás sola, estás de novio, de novia, estás casado, casada, estás divorciado, divorciada, te estás por casar de nuevo. Eso es otro tema. Casarte de nuevo no es pecado. En la iglesia, en la religión te dice, no, usted no se puede casar de nuevo, porque usted se divorció. ¿Y dónde dice la Biblia que no me puedo casar? No, pero dice que si se divorcia no se puede volver a casar. Sí, si Yahweh no te da la autorización. Sacan de contexto la Biblia, los versículos, y terminan lastimando a la gente. ¿Por qué? Porque Yahweh, si Él permite que te divorcies, que te tenés que quedar solo, sola, si hay un propósito de Yahweh, sí, pero si Yahweh quiere que formes familia, si ese es el principio de la humanidad, ser felices y formar una familia. Por eso la gran mentira y el gran engaño de la Iglesia Católica es que los curas, los monjes, tienen que estar sin formar familia. Esa es la gran mentira de Satanás. Porque después terminan haciendo locuras, abominaciones delante de Yahweh. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que romper los paradigmas y tenemos que salir de la religión, porque Yahweh no es religión. Su verdad no es religión, su palabra no es religión. Y cuando el Mesías enseñaba a los fariseos esto, los fariseos eran religiosos. Entonces le dijo, ustedes no se pueden casar y divorciar cuando ustedes quieren. Solamente tiene que haber un motivo, y si Yahweh lo unió, solo Él puede autorizarlo. Así que damos gracias al Padre por el mensaje de hoy. Bendecimos su nombre. Que Yahweh les bendiga. Compartan este mensaje. Un mensaje importante de aprender. Para aquellos hermanos que hace poco que están, los invito al canal de YouTube para que puedan suscribirse. Eric Tiseira, Ministerio de la Senda Antigua. Ahí van a encontrar muchos mensajes. Y ahí hay muchos mensajes que yo he hablado sobre el matrimonio, sobre el noviazgo, sobre el divorcio, sobre el volvernos a casar. Temas tan importantes que mucha gente ha sido lastimada en las iglesias, en las dominaciones. Y es importante entender bien las escrituras y ser restaurados en la verdad de Yahweh. Así que buen reposo para todos. Damos gracias al Padre por el mensaje de hoy. Bendecimos al Padre. Bendecimos su palabra y su día que hoy es para Él, para exaltar su nombre. Y damos gracias entonces por el mensaje de hoy. Amén. La semana que viene estaremos con nuevos mensajes y con la escuela del ministerio. Damos gracias al Padre por la escuela del ministerio porque ya quedan pocas clases. Aprovechen las clases, ya que el próximo año, si el Padre nos permite, estaremos con una nueva escuela donde vamos a estudiar todo el nuevo pacto. Esta vez estudiamos todo el antiguo pacto y han sido de gran bendición las clases, así que no se pierdan las clases que faltan. Seguimos adelante en la Senda Antigua. Mi nombre es Eric Tiseira, de Argentina, Buenos Aires, pastor del Ministerio de Senda Antigua. Para que no, aquellos hermanos que están sumándose hace poco, hace casi 24 años que estoy sirviendo a Yahweh, caminando con Él en diferentes lugares. El Padre me ha llevado por diferentes caminos, pero siempre me ha llevado su verdad y aquí estoy siendo un instrumento en sus manos. Así que recordarles que a través de las oraciones y a través de las ofrendas podemos seguir adelante a través de este ministerio, ya que cada viaje, cada lugar que puedo estar, siempre hay gastos, siempre que hay que usar ingreso económico y dinero, y a través de las ofrendas podemos avanzar y seguir adelante. Así que Yahweh les bendiga, buen reposo para todos y nos vemos otro mensaje en vivo la próxima semana. Bendiciones, shalom.